Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días, ya estamos de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano. El del señor es Jorge González Durán. Él es el director editorial de este programa, por lo que pues todas las quejas, por lo que aquí se diga y se diga mal, son para él. Yo tengo una oficina de recepción de quejas. ¿Sí? Con puro sordo. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, yo estoy un poco sordo. Así ¿Cómo has estado, Jorge? He estado bien, muy bien. Sí. Casi siempre me siento bien. No sé si estoy bien, pero lo importante es cómo me siento. Qué bonita camisa, ¿eh? Sí. Fíjate que ya cambiaste esas que parecen de mantel de fonda. Ahí Gracias la a tus sugerencias, ahí la llevas. las conservo. Cuando venga al programa no me las pongo. Sí. Bien, antes de pues presentar, oiga usted, a los mismos de siempre, ya sabe usted. Nada más que tenemos invitados con los cuales grabamos otro programa. Y vamos a pasarle una síntesis de él, ¿te parece, Jorge? Me parece Para muy que bien. al abordar los siguientes temas, bueno, pues sigamos una misma ruta. ¿Nos acompaña? Bueno, porque déjeme decirle que Jorge Ricardo, usted recordará, ha estado con nosotros pues hace algunos meses, antes de que entrara a discusión y en vigor la ley de lavado de dinero. Y hemos visto cómo aquellas predicciones que hiciste como especialista también en Deloitte de esta área y muchas otras, pues han aterrizado en una realidad que ha impactado la economía del país. Porque la ha impactado, eso es innegable. Bueno, sí. Nos hablabas entonces de cómo en otros países se había implementado y bueno, los éxitos no eran tantos a la vista de que sigue el flujo económico de las mafias del narcotráfico en el mundo entero y el consumo al no disminuir. Bueno, pues lo único que te revela es que sigue habiendo un dineral ahí de por medio que no se sabe dónde va a parar. Fíjate que sí, y el propósito de este año de la conferencia en donde nos reunimos la gente que tratamos de dar consultoría en prevención del lavado de dinero, tiene dos puntos muy importantes. Uno, la parte de la ley nueva que se aplica en México, que tiene pues estos aristas de actividades vulnerables, y otro muy importante, la legalización y el consumo de la marihuana en otros países, concretamente en Estados Unidos. Y bueno, pues son hechos innegables. En la conferencia, una de las conclusiones fue pues que México tiene la ley de prevención del lavado de dinero más estricta que Estados Unidos, en 14 puntos, si no me equivoco, Martín, y más estricta que incluso la ley antilavado de Europa. Entonces, pues me parece que nos fuimos a un extremo muy fuerte en donde la autoridad ha tenido que salir a hacer aclaraciones, porque la ley es poco clara. Pero Hugo tiene una opinión muy interesante sobre eso. Sí, comentábamos hace rato de que lo grave en este caso de un gobierno como el que tenemos, o de los gobiernos en sociedades en las que todavía estamos en transición hacia una democracia y una transparencia de las funciones de las autoridades, y de repente se enfocan más en perseguir y en fiscalizar a fondo a los ciudadanos, cuando el propio gobierno es el que tiene una deuda enorme en cuanto a la fiscalización de los recursos que maneja, que son los recursos de todos nosotros, los que pagamos impuestos. Es la contradicción, tenemos gobiernos que no son nada transparentes. Así es, y quieren que no son nada fiscalizables sus actividades. Pero este gobierno, que no es transparente, sí fiscaliza a los ciudadanos. Qué paradoja, ¿no? Los ciudadanos debieron de fiscalizar al gobierno primero, que rinda cuentas transparentes del gobierno de cómo se ejerce el dinero de nosotros, y no lo hace. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Y ellos sí tienen la espada de Damocles, porque esto no es nada más contra los criminales. Es contra todos. Está bien, digo yo, que se persiga a los que secuestran, a los que extorsionan, a los que obtienen el dinero de manera ilícita, con actividades criminales.
Pero también un ciudadano común y corriente que no ha hecho nada malo en su vida puede ser víctima de esta situación. Sí, porque además es una ley que va en contra del principio de la administración de la justicia, ¿no? Porque la ley de lavado de dinero es al revés, tú eres culpable hasta que no demuestre lo contrario, cuando el principio de la justicia es todo mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y esta máxima aplica en el lavado de dinero es tú eres culpable hasta que no demuestres que eres inocente. Me parece muy interesante el punto de vista y tienen razón en parte, pero también me parece que del punto de vista también de las instituciones o lo que la ley quiere, y más que nada te lo hablo del punto de vista americano, es que cuando una institución financiera está, digamos, escribiendo lo que llaman un reporte de operación inusual o en Estados Unidos un SAR, un Suspicious Activity Report, no están diciendo que el cliente necesariamente hizo algo malo o que básicamente están probando que hubo una operación ilegal. Lo que están diciendo es que, mira, hay algo ahí que como una institución yo no entiendo qué es lo que está haciendo el cliente en este momento. Entonces, por eso estoy avisando. Y es una cosa que las instituciones no lo toman muy de manera leve. Invierten muchos fondos, mucho tiempo, muchos recursos para tratar de entender las transacciones del cliente. Muchas veces se comunican con el cliente para tratar de ver por qué está pasando esas transferencias y bueno, si que no tienen, si la verdad que no llegan a una conclusión, no sé si aceptable es el término correcto, pero una conclusión donde se entiende lo que pasó, ahí es donde siguen adelante. El detalle que nos decía de Miami, ¿cuál fue el fenómeno de Miami? Para ilustrarnos de este... Había un documental muy interesante que hablaba sobre, en los 80s, todo el tema del tráfico de drogas que pasaba en Miami y básicamente cómo eso hizo crecer la economía. Y sí, con la viuda negra. Sí, es Cocaine Cowboys. Si no así es. Los vaqueros, se las he recomendado en varias ocasiones. Pero aquí lo que me parece sustancial es lo siguiente. Hay un artículo que sacó El País hace 10 días, en donde un economista norteamericano que se dedica a las cuestiones fiscales habla del lavado de dinero de 36 billones de dólares en el mundo, de los cuales 2 billones de dólares corresponden a Argentina, Venezuela, Brasil y México. Habla también de que Miami se ha convertido en el paraíso fiscal de Argentina, en estos paraísos fiscales. Bueno, yo me pregunto, si hay quienes pueden tener cierta información que les permita dar cantidades, rumbos, rutas, quiere decir que sí existen los canales para que tú sepas en dónde se está moviendo una masa de dinero importante que no es lícita. Entonces, ¿por qué mortificar, en el caso de México, a 110 millones de ciudadanos, o vamos a quitar a los niños, a 80 millones de ciudadanos, porque el resto no son menores, etcétera, para buscar a 10 que hacen el movimiento fuerte de todos estos capitales? O sea, si te están diciendo hay tantos billones de dólares, son de paraísos fiscales, son de tales países, tienes la forma, tienes los controles a nivel mundial para saber la ruta del dinero. Si lo tienes, ¿por qué convertir a un país en delator? O sea, porque no solamente son los notarios, les pusieron tope a las joyerías para los dólares, te lo comentaba, ¿no? La recepción de dólares. Bueno, si tienes tú en migración $10,000 permitidos para entrar al país, a cualquier país, a los Estados Unidos, aquí mismo, en fin, ¿cómo le pueden decir al que vende joyas o relojes, no puedes aceptar más que $150 o $500? Sí, no se lo puedes decir si tú le permitiste entrar 10,000. Tú le permitiste entrar 10,000, entonces el señor se puede comprar un reloj de 4 o 5 o 6,000 dólares y pagarlos en el efectivo. No tiene ningún problema. Entonces, ¿cómo vino a suceder esto? Que derrumbó la venta de las joyerías. Ahí está los reportes de los bancos, cómo la gente ha dejado de utilizar las tarjetas de crédito por los topes y por la denuncia.
ahí está cómo han disminuido las ventas también las ventas en las cadenas comerciales, porque la gente ya tampoco paga todo en efectivo. Entonces, ya vino aquí un contrasentido, Jorge Ricardo, que además tú nos decías, esto se viene, esto va a pasar, y es lo que está pasando. El problema es que a pesar de todo esto, sigues viendo que hay flujos de dinero y de efectivo en las calles y que realmente el problema no lo has parado. Aquí está la ley, aquí están las intenciones de ustedes. El delito. ¿Hay algún despacho conocido, alguien que nos pueda decir a dónde está el dinero del Chapo? Cual tienen toda la razón. Y nosotros en Deloitte siempre hemos estado en contra de la estadística. Yo no tengo ninguna fuente confiable, fidedigna en los estudios que he hecho, que esté debidamente fundada y motivada, que me diga cuál es la cantidad de dinero que se lava en el mundo. Y yo siempre me he hecho esta pregunta en los foros. Si sabemos cuánto dinero se está lavando, pues entonces, ¿por qué no lo estamos combatiendo? A nivel global, 1. 2, entendamos que el tema del lavado de dinero no es narcotráfico únicamente, son todas las actividades ilícitas a nivel delincuencial. Corrupción es un tema muy importante. Muy importante, que cuando hablas y tocas de los países hermanos como Brasil, Argentina, mismo Estados Unidos, mismo México, Venezuela, pues, sí, a mí me llamó la atención porque son 4 productores de petróleo, Así es. El tema de corrupción tiene que entrar a fuerzas y en el lavado de activos. 1. 2, el tema de que unas legislaciones estén más avanzadas, otras menos avanzadas, que no haya ese flujo de información, pues complica también la investigación que tiene que darse a nivel global, y efectivamente se llega a criminalizar la actividad comercial, que era lo que nosotros decíamos. No podemos criminalizar en México toda la actividad comercial. Las leyes, cuando se vienen reformas, se tienen que hacer reformas secundarias. La ley es la primera ley que yo conozco que no es clara y que tiene un reglamento y que tiene unas reglas generales, y después vienen las interpretaciones, porque no sabíamos. Y les voy a recordar una cuestión. Oye, si mi hermano llega y me pide un préstamo, yo tengo que reportarlo a la Secretaría de Hacienda, y decíamos, bueno, pues en principio, como está la ley, sí. Después, no, porque tú no te dedicas como actividad vulnerable. Y un tema muy importante es, oye, yo empresa tengo créditos relacionados. Esos créditos relacionados los tengo yo que hacer del conocimiento de la autoridad, y nosotros decíamos, en principio sí, y ahorita la autoridad saca un lineamiento y dice no, créditos relacionados entre empresas no. Y después viene todavía un tema más contundente, legalización de drogas en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos es quien nos marca la pauta sobre lo que tiene que ser el derrotero del combate y la prevención del lavado de dinero. Y entonces ya aperturas una empresa legal para fines recreativos o comercial medicinal, que te recibe activos a nivel estatal, pero la ley federal de Estados Unidos dice que no puede recibir ese dinero, y si ese dinero lo recibe un banco bajo su propio riesgo, el banco va a caer en una situación complicada, y entonces si esa transferencia de dinero llega a México, a Panamá, a Venezuela, Argentina o a algún otro lado, metes en un problema al país porque entonces te conviertes en delincuente. El tema no está fácil, el tema está complicado, no, y sí. es lo que hemos tratado nosotros de hacer en la conferencia. Ahora, tocaste un tema muy importante cuando hablas de la pobreza, de las estadísticas, de la transparencia, de la actitud de los mexicanos, porque yo creo que se ha buscado desde hace mucho tiempo, y como consecuencia de la poca transparencia con la que actúa el gobierno federal, hacer evasiones fiscales. Pero son mínimas, si las comparamos con las que realizan los grandes consorcios de panificadoras o telefónicas o la que quieras, que tienen posibilidad de rentar despachos de fiscalistas muy buenos que les dicen todo lo que pueden hacer, no solamente para evadir, sino hasta para que les regrese el fisco dinero. No, si el problema parara nada más en eso, estaría bien. Sino déjame que tienen terminar. Sus propios legisladores. Además, pero sucede que
con esta empate o esta forma de mezclar la ley antilavado de dinero con la reforma fiscal, pues ya nos hicieron tramposos a todos. Ya no se trata de que pues pongas ahí unas cuentas que son de unas comidas o tal vez compres algún aparato que pueda, de acuerdo a la actividad de tu empresa, deducirla y te lo lleves para tu casa. Ya no es eso. Ahora ya nos hicieron tramposos. Ahora hasta para comprar las cosas de tu empresa, si lo quieres hacer en efectivo, pues deme facturas de menos de 2,000 pesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no es lavado. No la puedes pagar con tarjeta de crédito porque rebasas los 46,000 pesos, que no es nada si se ponen a ver los precios. O sea, una computadora de diseño, ¿cuánto vale? 60, 80 mil pesos. Una computadora. Si vas y de las medianas, porque las hay de 140 mil pesos, etcétera. Vas y la pagas con tu tarjeta de crédito, te van a mortificar. Si tienes una urgencia y quieres dar un cheque de tu empresa, te tienes que esperar 48 horas, etcétera. Pero si vas y lo pagas en efectivo, se hace tramposo el chavo del mostrador, que te dice, sí, pero le tengo que hacer facturas menores de 2,000 pesos. Sigues con el señor que lleva los archivos, que lleva todo el conteo de los activos que tiene la empresa, porque tiene que justificar una serie de salida de mercancía que no salió por una computadora. Haces tramposo al contador, haces tramposo al auditor, haces tramposo al dueño de la empresa y obviamente al que compró. 6 tramposos por una compra. ¿Qué es eso? Eso es lavado de dinero. Ese empate nos perjudicó. Una cosa es muy interesante, es un debate que está pasando bastante en Estados Unidos ahora entre las instituciones financieras, en el sentido por la cantidad de recursos y plata que tienen que poner para poder tratar de estar de acuerdo con las leyes con respecto a antilavado de dinero. Y uno de los debates que hay es, la verdad que queremos usar todos estos recursos para identificar a el restaurante que está evadiendo impuestos. Entonces, qué sé yo, en vez de estar declarando y estar depositando mucho efectivo, o queremos usar los recursos para identificar a los grandes lavadores de plata. Y la verdad que está esa dualidad, porque en parte la legislación y lo que los reguladores hacen es, dicen que la verdad que tienen que estar identificando todo, pero los bancos lo que quieren es usar los recursos para identificar a la gente grande, en vez de al restaurante, el pequeño local de la esquina que por ahí deposita más efectivo y la verdad que al fin y al cabo no está pagando tantos impuestos. Así que es interesante con el mismo instancia de acá en México, con la regulación, que a veces es como si las cosas se van un poco más allá, pero la intención al fin y al cabo era buena, en términos de tratar de parar un poco y identificar más gente corrupta, criminales y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero de intenciones buenas está sembrado el camino del infierno. México tiene razón. Las leyes y la reforma fiscal, y es una realidad que tenemos que ver, es tan compleja, tan difícil, y volvemos al término de confianza. A la gente nos da miedo usar la tarjeta o pagar las cosas porque pensamos que la autoridad nos va a perseguir. En mi caso particular soy causante cautivo, pago impuestos y demás. Y bueno, pues estoy consciente de que la autoridad de alguna forma nos cruza y nos hace seguimientos, pero sí me he encontrado y sí nos han pedido en las consultoras, oye, dame una estrategia para pagar menos impuestos. Y esto es chistoso porque es un fenómeno cultural. ¿Por qué se da la evasión fiscal? Porque de regreso no tienes nada cuando aportas tanto, sin hombre. agraviar a los presentes. Porque los españoles le ponen tributos cuando conquistan, imponen tributos muy altos a los indígenas que ellos no pueden pagar. Entonces lo que hacen es que le dan la vuelta para pagar menos de tributo y quedarse con un poco más de dinero. Y esto es cultural, es un fenómeno que viene. Y esto quiere decir pues que la mordida, la corrupción, la evasión, pues a veces sale más cara que pagarle impuestos. Hugo Trejo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va por la vida? Yo creo que muy bien. Estoy aquí, vivo, contento, feliz,
y aquí con personas Has comido mucho, con ya personas volviste tan a engordar. Pues es que las vacaciones y eso, tú sabes. Eso que debe ser. se libera. Martín, ¿tú nunca engordas? No, sí, estoy gordo. Mi Oh, señora, no. mi señora me frota la panza y me dice si puede pedir un deseo, porque va a salir el A ver, genio. párate. Uy, es terrible esto. Quítate el saco. Quito el saco. A ver, danos una vueltecita. Una vueltita. Una vueltita. No, hombre, mira qué envidia. No, Jorge Oye, González. yo necesito Cuando una eras señora porque me sobe la panza. Ahí está claro, o sea, ya llegué a esa conclusión. ¿Te acuerdas cuando estabas así, González Durán? Ya. Pues así te conocí, hombre. Pues sí, pero Y pasaron los años. estoy ¿verdad? soltero, necesito una señora para que me... ¿Cuántos años tiene tu señora? Mi señora tiene 31. Ah, No, ¿de esa perdóname. misma edad? Se va a enojar, sí. Tiene 25, pero lo ha cumplido muchas veces. Ah, bien, bien. De esa edad, ¿verdad? Sí. Tú, Julio, ¿cómo vas? Bien, Lilia. Yo me quedé ¿Cómo va Palco Quintana Roo? muy bien. Fíjate que incrementando las visitas, apenas empecé a medirlo con Google Analytics y va muy bien las visitas. bueno. Y me quedé con la 40,000 visitas. no tantas, pero sí ya nos acercamos. Mensuales, por ahora. Mensuales, claro. Por ahora. Pero vamos, me quedé con la duda cuando presentaste a Jorge como director editorial. El director editorial es el que da la línea, ¿no? Pues él me da la línea, pero, lo que pasa es que digo, ustedes no lo oyen. ¿Tú Pues crees a que mí no me ha anoche dicho me dio un nada. patadón? ¿Sí? Es que sabes que sobre la amistad entre Jorge y yo se han tejido todas las leyendas que te puedas imaginar en este pueblo. Entonces, bueno, pues es tan sencillo como eso. Sí, porque a mí nunca me ha dicho, oye, vamos a ir por acá con esta línea. O sea, No, a ustedes no. A mí, no, pues si tonto no es. Ah, bueno. ¿Qué te pasó? Y a mí me da muchísimo gusto que esté Jorge Ricardo, del que voy a presentarlo ahora, porque ya te puso en tu lugar. Yo siempre te he dicho que estos españoles nos trajeron todo, hombre. Si nomás te tenemos aquí porque a mí me cae tan mal tu tía, la duquesa de Alba, viejilla caliente, que... Porque él es Santiago Santa María Urtubay. Urtubay. Sí, tengo el mismo apellido que la duquesa de Alba. Bueno, ella tiene el mismo apellido que yo, vamos. Y tú eres el del dinero y ella es la fregada, ¿no? Hombre, normalmente, pues bueno, por la aristocracia española, sobre todo todos los protagonistas de las revistas, esas, vamos a decir, rosas pornográficas, o como quieres decirlas tú, llámense Hola, Semana, 10 minutos, pues al final eso forma parte un poquito de la España industrial. Es la España un poquito, pues bueno, que ya pasó su etapa y al final, pues la verdad es que ellos viven un poquito pues del periodismo rosa, ¿no? Mira qué manera de justificar. Así es. Hombre, Jorge lo que Ricardo García Villalobos, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de estar con todos ustedes nuevamente en tu programa, saludándolos y viéndolos muy bien, muy contentos. Y no, bueno, también trajeron muchas cosas buenas. Sí, pues tú no conociste a sus paisanas, no creo. No, pero han dejado herencia, Ahora, pues con tu permiso, porque pues Martín es invitado tuyo, Claro. ¿verdad? Claro, ahora ya es nuestro, porque pregúntale. Bueno, la pregunta que quedó pendiente la semana pasada. Hacer una comparación con estas leyes antilavado en América Latina. Es decir, hablamos la semana pasada de que la ley antilavado de México es más estricta que la de Estados Unidos y la de Europa en varios puntos. Pero yo quisiera, a ver si se puede hacer una comparación entre la mexicana y la argentina, que a la luz de un solo hecho tiene yo le encuentro una coincidencia. Es decir, recordemos que hace unas semanas, unos meses, la justicia argentina abrió un caso contra el exalcalde Gregorio Sánchez Martínez por hacer una transacción no bancarizada. En Argentina compró una hacienda de más de $2 millones y la pagó en efectivo. Esta operación, y el notario fue quien notificó a la autoridad hacendaria de esta irregularidad, y la autoridad hacendaria abrió una investigación judicial en que no sé si todavía está en proceso, o en qué situación se encuentre, pero ahí está, ¿no? Y lo que hemos dicho aquí, en México la ley antilavado nos convierte a muchos o a todos
en soplones, en delatores de actividades sospechosas, ¿no? Entonces, y en Argentina se da esta circunstancia de que es el notario también quien notifica de esta irregularidad. Sí, mira, me parece unos cuantos puntos interesantes. No soy muy conocido del tema, en este caso específico, pero me parece que lo que abre la puerta a esto, unas cuantas cosas interesantes, cómo la gente se maneja con inmuebles en países donde básicamente el peso no es necesariamente lo más fuerte. Históricamente Argentina, la verdad que siempre la gente ha pensado en términos de dólares. Entonces, cuando han habido movimientos de fondos así, por comprar un departamento, un rancho, una casa, lo que sea, siempre está el movimiento básicamente de dólares en efectivo que después uno termina llevando al banco. Me parece que cuando están esos movimientos y la gente está contando la plata, lo que la institución financiera lo que siempre está buscando es tratar de entender de dónde vino la plata y si es que la persona tiene los recursos. En este caso, el notario que lo haya hecho la notificación, mira, me parece interesante y bueno, me parece que veremos cómo termina el caso, pero me parece algo interesante en lo cual supongo que las reglas de juego están funcionando a cierto punto. Hay una situación también. El inmueble no fue escriturado a nombre de un adulto, sino de un menor. Así es. ¿Esto se puede? Desafortunadamente no soy abogado y no sé la ley exactamente para poder contestarte eso, pero lo que te digo de un punto de vista de términos de antilavado de dinero, trabajando en instituciones y en bancos, eso sería básicamente bastante sospechoso. Si no me equivoco, me habías comentado antes que la persona tenía 2 años, creo, o algo así. Bastante joven para tener un inmueble. Claro, pero además existen antecedentes que yo no sé si esto involucre a la ley antilavado o lo que persigue a nivel mundial. Esta persona estuvo en la cárcel acusado de narcotráfico, de probable participación de lavado de dinero, de probable participación en el asesinato de un general. O sea, es un delincuente, una persona que se considera un delincuente y lo presentaron ante la justicia inocente. Y que salió y que todo lo demás. Que ha tenido ambiciones de orden político y que de repente surge cuando él decide alejarse un tiempecito de por acá, me supongo que para limpiar su nombre, surge el escándalo en Argentina. Todos estos antecedentes que supuestamente le da el gobierno de México al gobierno de Argentina cuando le preguntan, y dice, bueno, pues el señor ha estado en esto y en esto y en esto, ¿no le da al gobierno argentino posibilidad de actuar de manera drástica en su contra? Sobre todo cuando saben, porque ya se ha publicado en varios medios, en revistas internacionales, en diarios europeos, que Argentina ahora es un país en donde los narcos están buscando establecerse, bueno, porque su extensión territorial les permite desaparecer dentro de esa gran zona que tienen sin habitar. Y el punto en donde compra Gregorio Sánchez, por ejemplo, no tienes acceso fácil por tierra, tiene que ser por mar, en fin, es un lugar para, pues no para disfrutarlo, es para esconderte. Sí, me parece que es de vuelta, es volver al cómo la unidad de inteligencia financiera en Argentina recibe todos esos informes y bueno, y después ahí entregar a otras áreas, a la Policía Federal o la Policía Nacional para bueno, actuar contra gente donde hay cosas inusuales, sospechosas o crímenes que están siendo cometidas. La verdad que últimamente en Argentina sí, se había movido de un país donde era, me parece que paso de drogas, ahora donde a instancias bastante más fuertes de narcotráfico. Si no recuerdo mal, me acuerdo hace 3 años o 4 años habían salido en un diario en argentino hablando sobre las instancias donde habían encontrado derivados de la cocaína, del procesar de la cocaína, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, de lo cual era una cosa que históricamente antes nunca existía, porque era más que paso ahora donde es más derivado, así que son temas preocupantes. Fíjate que en este caso, el tema de prevención del lavado de dinero, que detecta
justamente esta operación es una de las reglas que tiene nuestra ley también, y se les llama porteros o gatekeepers a las actividades vulnerables que están reguladas bajo esta ley, que forma parte de lo que el Gafi ordena o pide a los países en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que es muy importante, porque también está tratando de cerrar la puerta al financiamiento al terrorismo. Lo que dispara la colaboración internacional es que las unidades de inteligencia financiera tienen que tener esa capacidad de investigación y de compartir la información. Hablábamos de la reforma fiscal, hablábamos del secreto bancario que también se da, que a veces inhibe esta colaboración que se da, pero ciertamente los tratados de colaboración de asistencia jurídica mutua Argentina-México y de las autoridades hacendarias, pues tienen que tener este flujo y este intercambio de información. Uno de los puntos más importantes para que los bancos empezaran a reportar este tipo de actividades, y los notarios sobre todo, es porque aquí encontramos en México que había choferes que ganaban 5 millones de dólares en sus cuentas bancarias. Yo sabía que era bueno ser chofer, pero no tan redituable. O amas de casa que sin tener actividad, y no digo que no trabajen, porque la ama de casa sí trabaja y la mamá también, pero no para tener 50 millones de dólares en una cuenta. Y los bancos no reportaban, y tener 20 propiedades. Entonces estas son las medidas de prevención y de alerta que disparan y que sirven en la comunidad internacional justamente para combatir este flagelo. Sí, pero estás mencionando unas cifras buenísimas, pero no 50,000 pesos ni 40,000, que es a donde nos pasaron al rasero a todos, porque lo decías la semana pasada. No solamente existe la desconfianza, hay un temor. Sí, yo sé que yo no soy narcotraficante, que no lavo dinero, que no soy corrupta, a lo mejor porque no tengo manera, ¿verdad? Podría, ¿qué tal si me hubieran sentado ahí? Vete tú a saber, pero no estoy sentada ahí. Pero sí tengo una actividad que denuncia, ¿verdad? Y que me pone en el ojo del huracán. En donde si yo voy a un casino y apuesto, pues puede llegar alguien y decirle al gerente, denuncia la de actividad sospechosa, ya jugó 20,000 pesos. Y ese es el inicio, la punta de una hebra que yo no sé dónde pueda terminar. Pero yo me supongo que igual siente el vendedor ambulante, que dice, bueno, yo no es que no quiera tampoco pagar impuestos, es que a quién se los pago, si ya le estoy dando una mordidota al que pasa aquí, o si ya me están cobrando aquí un derecho de piso, y bueno, ¿y qué? Todavía encima voy a ir, estaré loco. Entonces, hay un temor, es lo que yo sintetizo en nos hicieron tramposos a todos, miedosos a todos, cuando hay formas, estos 2 millones de dólares, por ejemplo, y vemos a este mismo señor que compra el rancho, que regresa tan tranquilo y dice, pues quiero ser candidato a diputado por el PT, por lo pronto ya es el dirigente estatal, creo, ¿no? Consejero entra a un partido político, vienen y le embargan algunas propiedades por el despacho de Javier Cuello Trejo, ¿sí ya has oído hablar de él? Sí. Santander. Por Santander, por la deuda de Santander, porque le comprueban que utilizó, a este señor le pidió prestados 10 millones de dólares, pero al pedirse los prestados y señalar que ese dinero fue para la campaña, el señor es un delincuente electoral, el señor rebasó sus topes de campaña, el señor ha cometido una serie de... Y bueno, ya anda tan campante por la vida, y entonces la ley antilavado y la ley fiscal y la ley electoral, y que esas se hicieron para los tarugos, para los morenos, ¿para quién? Para los españoles, ¿no? Yo creo que es lo que hablábamos, una sobreregulación y una falta de aplicación de la ley. Y miren, a mí siempre me ha preocupado el tema de lo que sucede en el país. Y lo voy a llevar al tema empresa. Cuando nosotros nos llaman y nos dicen hay un fraude, hay un robo en un banco, en una empresa y tienen que investigar, lo primero que hace la gente es, ya los corrí. Oye, espérame, ¿y entonces qué vamos a investigar si ya los corriste? No, hemos perdido la capacidad de investigación y de tolerancia a la frustración. Ya me pegaron, ya tengo el daño. Bueno,
pues entonces, si ya sabemos que ya te permite, empieza la investigación y empieza a recabar la prueba que te lleve a tener un proceso cierto y que te pueda dar más oportunidad de ganar. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos acusando a todo mundo y muchas veces las pruebas son débiles o no tenemos caso. Y eso ha generado una desconfianza en todo este sistema y entonces dices, pues o me arriesgo o no me arriesgo. No, pues mejor no me arriesgo, no va a ser que me vayan a meter y mejor no reporto y mejor nos hacemos más tramposos. Nos vamos al corte en lo que regresamos de esta trampa. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¿Qué? Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Jorge González, fíjate. Yo creo que aquí hay un hoyo negro que los legisladores no pudieron precisar, detectar o no escucharon a los especialistas como a Martín, como al licenciado Ricardo, que son grandes conocedores del tema, porque generalizaron, y las generalizaciones siempre son muy malas, pero desgraciadamente las leyes también tienen que ser generales, lo entiendo, tienen que ser para todos. Pero aquí hay una cosa muy curiosa, o sea, la realidad con la teoría. La ley va por un lado y la realidad va por otro. El combate al lavado de dinero creo que es necesario, porque repito, es para combatir a las actividades delincuenciales. A los que secuestran y cobran un secuestro es dinero. A los extorsionadores, a los narcotraficantes, a los corruptos, todo eso está muy bien. Pero yo les preguntaría, ¿ha disminuido el número de criminales, de actividades delictivas que propician el lavado de dinero en el país?
Las cifras nos dicen que no ha disminuido, sino que ha aumentado el número de secuestros en el país. La extorsión sigue su marcha. El tráfico de drogas ahí está, sigue. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se ha logrado entonces? ¿Dónde están los resultados en beneficio de la sociedad? Miami es una sociedad, es una ciudad, es un enclave, la Florida en general, que ha resistido las crisis económicas de Estados Unidos. Cuando ha habido debacles económicas, bueno, la que se menciona en Cowboys, la ha resistido. ¿Por qué? Por estas cosas. O sea, yo lo comparo con Cancún. Digo esto, a raíz de la ley, de las leyes fiscales y de la ley antilavado, que van más o menos de la mano, se ha afectado el dinamismo de la actividad económica, fundamentalmente en la construcción en Cancún. La industria de la construcción y el sector inmobiliario, que es donde se da este fenómeno de lavado de dinero, están a la baja, están seriamente afectadas. Sin embargo, en otros lugares de nuestro continente, particularmente en Miami, están a la alza. Todos los grandes lavadores de dinero de Venezuela, de partidarios de Chávez, que traen ese doble discurso, allá han ido a invertir, ahí están, de toda América Latina. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué allá no se hace? Porque la gente quizá protestaría diciendo, oye, pues que vengan aquí crean empleo, aquí crean este dinamismo económico. Y en cambio aquí hay restaurantes, yo sé algunos nombres, que extrañan a los turistas rusos, que eran mafiosos quizá, pero que llegaban y consumían y cerraban los restaurantes y dejaban grandes propinas, y los meseros ya extrañan porque ya no vienen mafiosos rusos a pagar en efectivo. ¿Cómo bueno, ves? O sea, está esto, ¿no? La realidad de un dinero mal habido, pero que genera empleos, genera, vamos a llamarlo así, hasta bienestar, o leyes que son buenas, teóricamente, pero que en los hechos han inhibido este tipo de inversiones. ¿Cuál sería la opinión de ustedes? Empezaría por decir, sí, Miami ahora está mucho mejor de lo que estaba hace unos años. En el 2009 tuvieron una crisis bastante grande en la cual vos manejabas y veías muchísimos de los edificios que habían construido completamente vacíos. Y siempre hubo la discusión de dónde están viniendo los fondos para crecer tanto la ciudad. Y me parece que ahora la ciudad cada vez más tiene mejor industria, están hablando mucho de la industria de tecnología y todo eso. Me parece que del lado en Estados Unidos, las leyes que tienen en términos de antilavado de dinero están hechas de tal manera para tratar de identificar la gente que está haciendo cosas mal, la corrupción, el lavado y todo ese tipo de cosas. Tenés muchísimos bancos en Miami y bueno, todos están siguiendo las leyes en el sentido de que identificándole y mandando informes a las autoridades, específicamente a FinCEN, que es parte de la tesorería americana, cuando encuentran algo sospechoso. Lo interesante también es, medio poniendo dos puntos juntos, lo que hemos hablado cuando empezamos, con el término del individuo que tenía los $2 millones o más para comprar algo, o si no, si vos vas a un casino y son montos mucho más bajos, es que a fin de cabo, por más que las leyes sean complicadas, la gente que es corrupta y está lavando plata siempre va a encontrar maneras de tratar de esquivar las reglas. Y una instancia es un artículo muy interesante que salió en New York Times hace unos años sobre microestructurar, que es básicamente depositaban efectivo en muchas cuentas de banco por Manhattan de 200, 300, 400 dólares, y después en Colombia en el mismo momento sacaban la plata. Y era una banda de criminales que por mes estaba mandando como $3 millones de Estados Unidos, de Nueva York, a Colombia. Entonces siempre la gente va a tratar de encontrar maneras distintas de pasar por las reglas, digamos. Sí, pero además un país como los Estados Unidos, o un estado, ¿no?, como los Estados Unidos, con todo esto del imperio, con las prácticas que ha tenido para manejar leyes que les permiten incluso incentivar actividades delictivas en otros países mientras a ellos les reditúa
utilidades, ¿no? Se habla de que hay un narcotráfico oficial permitido para poder... de armas. No, tráfico de armas, tráfico de drogas, para surtir también el gran mercado que tienen al interior, y que hay gente que se dedica a esto y que está autorizada con conocimiento de la DEA, de la CIA. No, el caso de Irán Contras, por ejemplo, es un ejemplo muy elocuente de esto que estoy diciendo. Entonces, pues podemos entender que a veces puede haber una política de Estado que permita atraer capitales en un momento de crisis económica y que deja que esto crezca, que es como cuando le das cordel a algo y ya luego que está todo ahí, pues ya luego te metes y jalas. Porque es lo que está ocurriendo también en el caso del tesorero del gobierno de Coahuila, el de Humberto Moreira. El de Humberto Moreira, que también lo dejaron invertir en Texas y ahorita lo están agarrando. Saben perfectamente que son fondos que no son del narcotráfico, que son fondos de corrupción, de dinero mexicano, pero entonces lo acusan de lavado de dinero porque de esa manera se queda allá. Entonces también eso es lo que puede ocurrir, y yo creo que es lo que ocurrió en Miami, porque digo, un estado como lo es el estado norteamericano, que no se les va nada, que lo que tú lleves ahí lo están detectando, pues te están dejando crecer y luego te atrapan y se quedan con todo. Bueno, ¿sí? Esto que mencionas se vivió con Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid no podemos dejar pasar que heredó un balón cuadrado. Un balón cuadrado pues no se va a ningún lado. Recuerden que había que echar a andar la imaginación y todo lo demás para poder hacerte de recursos, que nos quedamos sin poder importar, sin dólares, sin tantas cosas. Y bueno, un secretario de la Defensa maravilloso, un grupo maravilloso, y de repente capitales maravillosos que les permitieron hasta atrapar a Don Neto y a todos los demás, ¿no? Entonces, hemos tenido esa etapa en la que se ha aprovechado el dinero del narcotráfico. Eso es totalmente cierto para que sirva de puntal de desarrollo en algunas áreas económicas del país, como sucedió en Miami, y casualmente en la Florida, pues es el estado en donde el segundo Bushito gana, ¿verdad? O sea, donde está la mafia y el capital también. Hay estrategias también para atraer capital mal habido a Estados Unidos, organizado desde la DEA. Aquí están los testimonios, ahí yo me metí a leer todo eso. El expediente grandísimo de Mario Villanueva, del exgobernador de Quintana Roo, ahora preso desde hace algunos años en Estados Unidos. Vinieron agentes de la DEA, expertos financieros de los bancos, para hablar con los políticos mexicanos corruptos, para decirles que abrieran cuentas en Estados Unidos. Y muchos abrieron estas cuentas, entre ellos Mario Villanueva. Les dijeron, eran agentes de la DEA, pero vinieron a propiciar la corrupción, a llevarla. Estos no fueron a abrir la cuenta allá, la tenían aquí, para llevar la lana allá, a decirles, abran una cuenta. Y así fue como Mario Villanueva abrió aquella cuenta de $10 millones, una funcionaria del banco que sí fue luego sancionada, estuvo unos meses en la cárcel por haber permitido eso, pero luego la dejaron porque era parte de un proyecto para atraer capitales allá. De todos estos que llevaron su lana, solo Mario Villanueva está en la cárcel. Todos los demás ya fueron liberados. ¿Dónde quedó la lana? Quedó en Estados Unidos. Vámonos al corte y a ver, te digo que, ¿dónde está la lana del Chapo? Ay, a mí me tiene tan apurada. Sí, ¿verdad? Ya vi que te hasta parezco mucho. Yo su viuda. Vámonos al corte, ahorita regreso. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bueno, pues... Yo andando en lo que dicen... Qué triste lo de nuestro país, ¿verdad? Te veo como nos estás oyendo y de repente te mortificas. No, fíjate que lo que nos ha faltado es ser más prácticos. ¿Qué es lo que tiene la legislación americana y lo que tienen otros países? Es decir, no podemos negar las realidades. Tenemos realidades. Nunca vamos a poder acabar con el narcotráfico. Nunca vamos a acabar con el tema de corrupción. No vamos a poder acabar con el tema de prostitución. Tenemos que ser más prácticos porque el Estado debe de controlar justamente eso. Y las leyes de prevención del lavado de dinero van a tener que entrar al Congreso y se van a tener que ajustar y se van a tener que aflojar a efecto de permitir esta generación de nuevas inversiones, más con las reformas que vienen. Pero tiene que darse también el balance, el péndulo, en donde se favorezca también la confianza en el inversionista extranjero. Por eso es que creo que se tiene que meter a discusión nuevamente del Congreso esta ley para hacerla más justa, más equitativa, menos... Pero ¿cuánta experiencia no tenemos en ese tipo de que hacen reformas y luego ven a hacer una reforma en la reforma? Lo vemos en la reforma electoral, por ejemplo, lo vemos tenemos cambios estructurales en nuestra Constitución desde el gobierno de Miguel de la Madrid, por ejemplo, que se impuso una clase gobernante que quiere meter en las leyes y en los reglamentos a este país en el primer mundo, cuando tenemos un país que está en el subdesarrollo, en el tercer mundo, ¿no? Y que quiere, vivimos los casos en la administración de justicia, el caso de Florence Cassés, ¿no? Que si se aplica la ley como se le aplicó a Florence, pues tienes que sacar a todos los presos de las cárceles de este país porque están mal integrados sus expedientes, porque siempre va a haber procesos indebidos mayormente, y así te vas metiendo a todas las en el área del sector energético, del sector agrario, que se hicieron leyes para tratar de justificar otros intereses y no propiciar el buen desarrollo de este país. Ese es el problema, ¿no? Y con gente ajena completamente a la realidad nuestra. Yo quisiera dar un voto de confianza, no ser tan en ese derrotero tan negativo. Yo creo que tenemos que impulsar, y eso es lo que se trata, de que la empresa, los periodistas, la sociedad empiece a impulsar estos cambios, porque al final a todos nos afectan, porque el político igual tiene que consumir, igual va a tener que dejar el puesto, igual va a tener que regresar a una posición. Claro, el que tenga necesidad de trabajar. El empresario que también lo corren, pues tendrá que poner otra empresa, si tiene necesidad de trabajar, porque en todos lados hay
pretitos en el arroz, ¿no? Claro. Básicamente. Pues que quede claro que estamos de acuerdo en que se debe castigar a los lavadores de dinero, pero a los delincuentes, no al pequeño empresario, no al de la economía informal, Así que tienen un negocito allá y que contratan 2, 3 empleados y que no están en un régimen fiscal y no se les facilita estar, no se propicia que estén. Forbes, el director de esta famosa revista, declaró que la ley fiscal mexicana está acabando con el empleo, porque en lugar de facilitar la incorporación de la economía informal a la formal, la entorpece. En fin. Sí, con estas intenciones de subir el salario mínimo a 100 pesos, sí. Que cuando no tienes todo un conjunto, una estrategia que te pueda llevar a que esos 100 pesos te permitan, entre otras, pues recuperar el poder adquisitivo. ¿Cómo están las cosas ahora? Claro, porque además el salario 300. Mínimo de hace mucho tiempo ya no es un salario, es una medida. Es un referente nada más para créditos, ¿no? No, pero además, imagínate, porque si lo subo a 100 pesos y para multa de tráfico. Imagínate, es a lo que yo voy. Estos señores de la Comisión de Salarios Mínimos ni siquiera están conscientes de su responsabilidad, porque no solamente es una base salarial, es con lo que cobras las multas, con lo que haces los castigos, con lo que compras una fianza, con lo que todo. Entonces, ni siquiera esa responsabilidad han tenido a la hora de fijar el salario mínimo. Nos tenemos que ir, señores. ¿Dónde nos leemos? En palcoquintanarroense.com y el semanario 7 días y Radio Fórmula. La revista Estos Días, que está en la página www.estosdias.mx, y obviamente ahí va a encontrar la columna La Cosa Pública, que se publica en la página, en la revista todos los lunes, y también aparece en la página de Lilia Arellano. .com. En la revista El Bestiario, la columna del Bestiario en Educación y Cultura, el programa Desde el Café con Jorge González Durán. Ya nomás una masilla. Y tu programa. Martín. www.deloitte.com. Muy bien. Igual, www.deloitte.com. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Y ahí encuentran los nombres de ustedes y todo, ¿verdad? ¿Sus fotos no están? También. Para que los identifiquen muy bien. Todo está perfecto. Riendo siempre. Jorge González. No, un interesante programa, ¿no? Acompáñame a lavar, ¿no? En la materia, Acompáñame a lavar. Bueno, es una propuesta que no puedo rechazar. ¿Tú lavas y yo plancho? A lavar los platos del desayuno. No, es decir que lavas a mano, porque entonces ya es otra cosa. Sí. Ay, qué horror, qué alburero, son las 9 de la mañana. Gracias por el favor de su atención. So much love be inside you.